Bueno, continuamos con la parte 2 de este examen. Nos piden organizar la información en tablas de frecuencias. Esto aplica solamente para la variable cantidad de minutos que los adultos mayores tardan en recordar una lista o grupo de palabras, ¿no? Después nos piden para los adultos mayores que residen en institutos geriátricos, nos piden que obtengamos las frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. Y el ítem C dice, ¿qué tipo de gráfico sería apropiado utilizar y cómo se construye? Ok, repasemos lo que tenemos hasta ahora. Esta variable, cantidad de minutos, etcétera, etcétera, es una variable cuantitativa, discreta, cuyo nivel de medición es de razón. El nivel de medición es importante que lo tengamos en cuenta para la parte de este ejercicio 2. Entonces, para las variables de este tipo, el gráfico adecuado es el diagrama de rectángulos. En este caso, como estamos comparando dos distribuciones, ¿no?, de la misma variable, que pertenecen, como ya saben, a dos grupos de individuos, el gráfico correspondiente viene a ser el diagrama de rectángulos adyacentes, ¿no? Bueno, acá tenemos una tabla con las frecuencias absolutas correspondientes a los pacientes que residen en una institución geriátrica y en los hogares, ¿no?, de sus familias. Fíjense que yo puse acá en la primera fila el valor 1, que es el mínimo valor que se puede observar para esta variable. Recordemos que el valor 0, por lo que yo expliqué en el video anterior, no sería un valor que observaríamos para esta variable, ¿no? Por esa razón inicié la tabla colocando el valor 1, que sería, como decía, ¿no?, el valor mínimo posible para esta variable, ¿no? Y bueno, acá no se ve, ahora sí, ¿no? Tenemos en esta columna los valores de la variable, desde 1 hasta 13, que en el caso de la distribución de los pacientes geriátricos era el máximo valor observado, ¿no? Y bueno, precisamente acá tenemos las frecuencias absolutas, ¿no? 3 para el 7, 2 para el 8 y así hasta el 13. Obviamente para los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también, la frecuencia absoluta es 0 porque estos valores no forman parte de esa distribución. Y en la columna que dice hogares, obviamente tenemos los valores los valores correspondientes a los individuos que residen en hogares donde conviven con familiares. Y en este caso tenemos, por ejemplo, para el valor 3 una frecuencia de 4, para el valor 4 una frecuencia de 3 y así hasta el valor 8, que sería en ese caso el máximo valor observado para esa variable, ¿no? O sea, dentro de la distribución de estos pacientes no se observaron valores superiores a 8. Entonces, con estos valores yo me armé un gráfico, que es el que les comentaba antes, ¿no? O sea, el diagrama de rectángulos adyacentes. Fíjense que para el valor 3 tenemos solamente una columna, o mejor dicho, un rectángulo, porque los pacientes geriátricos, para los pacientes geriátricos no se observó precisamente el valor 3, ¿no? En cambio, en los pacientes que conviven con sus familiares, sí se observó este valor de la variable, ¿no? De hecho, en cuatro casos, ¿no? Como ven acá, para el valor 7, 8, sí tenemos dos rectángulos,
pero para los valores superiores a 8 solamente tenemos un rectángulo. Entonces, para este gráfico, en el eje X, o sea, el eje de abscisas, vamos a ubicar los valores de la variable. Como pueden ver, acá empecé yo por el 1, el 2, el 3, el 4 y así hasta el máximo valor observado, que es el 13, ¿no? Y como decía, ¿no? Para cada uno de estos valores, en teoría se tienen que elevar dos rectángulos cuya altura, mejor dicho, precisamente corresponde a la frecuencia absoluta que tienen, ¿no? Tales valores de la variable. Como les había comentado, para los valores 1 y 2, las frecuencias absolutas para ambas distribuciones fueron 0, por eso no se observan ningún rectángulo en esos casos. En el caso del valor 3 sí tenemos, como decía antes, ¿no? Para el caso de los adultos mayores que viven con familiares, tenemos que ese valor se observó en 4 ocasiones, ¿no? Entonces, en el eje Y o eje de ordenadas tenemos, en este caso, valores de frecuencia absoluta, ¿no? Ustedes ignoren los números con decimales que aparecen ahí. No deberían aparecer, pero bueno, no sé cómo eliminar esos valores. Y en esta hoja tengo la tabla de frecuencias para la distribución de los pacientes que residen en instituciones geriátricas. Nuevamente tenemos una columna con frecuencias absolutas, tenemos una columna con relativas y una columna con porcentuales, ¿no? ¿Cómo calculamos las frecuencias relativas? Es muy simple, ¿no? Dividimos la frecuencia absoluta por el tamaño muestral, que es 15, y esto me da 0,2. Por supuesto, la sumatoria de todos los valores de frecuencias relativas me debería dar igual a 1. Aclaro que en el caso del valor 13, cuya frecuencia absoluta era igual a 1, este cociente entre 1 dividido 15 me daba 0,0666, o sea, así periódico, y yo decidí redondearlo a 0,0668 para que acá me dé igual a 1, ¿no? Porque me daba 0,99999 y acá debería dar, como decía, ¿no? Como ya saben, igual a 1, ¿no? Y la columna de frecuencias porcentuales es bastante sencillo cuando ya tenés los valores de frecuencias relativas, ¿no? Simplemente corres la coma 2 lugares hacia la derecha y ahí tenés la frecuencia porcentual correspondiente, ¿no? O sea, de 0,20 la corrí 2 lugares a la derecha, me da 20,00. Para 0,1333 me da 13,33 y así hasta el último valor, ¿no? De frecuencia porcentual. Y por supuesto, la sumatoria de las porcentuales me tiene que dar igual a 100. El ítem D dice: calcule los resúmenes adecuados faltantes para comparar ambas distribuciones en cuanto a la centralidad y la variabilidad. Bueno, tenemos una salida del programa que ya conocen, ¿no? De estadística. Fíjense que tenemos en primer lugar N mayúscula, que es el tamaño muestral, que bueno, que como ya saben era 15 para ambas distribuciones. Acá tenemos debajo del N mayúscula tenemos sum, que significa la sumatoria de todos los valores de la variable, que me da 143 en los geriátricos y 73 en los pacientes que conviven con familiares. Ese es un dato que te sirve para calcular la media de la distribución, ¿no?
Y de hecho, fíjense que en el caso de la distribución de los pacientes geriátricos, es un dato que no está acá informado, ¿no? Y por ende lo tenemos que calcular. Entonces, como les acabo de decir, en este caso, para calcular la media, tengo que hacer este cociente, ¿no? 143 dividido 15. O sea, el valor sum dividido el valor del tamaño muestral, ¿no? Bueno, como pueden ver, la media para los pacientes que residen en instituciones geriátricas es aproximadamente 9,53, ¿no? 9,53 es mayor que 4,87, ¿no? Ese es un primer dato bastante contundente, ¿no? Bueno, después tenemos, como decía, ¿no? Mean es media, ¿no? En inglés. Después tenemos SD, que es desvío estándar. Después tenemos variance, que es varianza. En este caso nos falta el desvío estándar de la distribución de pacientes que conviven con familiares. Acá no tenemos que hacer ninguna cuenta complicada. Ustedes recuerden que si tomamos la raíz cuadrada al valor de la varianza, en este caso por supuesto es una varianza muestral, si sacamos la raíz cuadrada de ese valor obtenemos el desvío estándar muestral. O sea, el desvío estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y para obtener el valor de la varianza a partir del dato del desvío estándar, lo que deben hacer es la función contraria, ¿no? O sea, inversa, quiero decir. Elevar al cuadrado el valor del desvío típico o desvío estándar, ¿no? Por esa razón, el símbolo de la varianza tiene un 2 como superíndice, ¿no? Como que te indica que este símbolo deriva del símbolo del desvío típico elevado al cuadrado, ¿no? O sea, acá quitamos los paréntesis y me queda esto, ¿no? Después tenemos que los valores de coeficiente de variación muestrales, obviamente, no los tenemos, así que los tenemos que calcular y nos dan el valor de la mediana. Ok, entonces el coeficiente de variación muestral lo calculamos con el valor del desvío estándar dividido el valor de la media. Ok, si quieren lo ponemos en esta simbología que maneja este programa: desvío estándar dividido el valor de la media. Entonces vamos a calcular el desvío estándar que nos falta. Bueno, acá nos dicen que ese valor es igual a 1,6417. En este caso yo lo estoy redondeando a 4 decimales después de la coma, ¿no? Bueno, me quedan entonces los coeficientes de variación. Empecemos con la distribución de los geriátricos, o sea, tengo 1,9591 dividido el valor de la media, que como decía recién es 9,5333.
Cuando ustedes realicen este cálculo con sus calculadoras, traten de no redondear los valores porque eso los podría llevar, digamos, a un resultado ligeramente distinto que el que tenga el profesor, ¿no? Bueno, como pueden ver, el coeficiente de variación me da, en el primer caso, en el caso de los geriátricos, 0,2055. Bueno, acá estoy volviendo a calcular el valor del desvío estándar de la distribución de los pacientes que conviven con familiares y lo voy a dividir por el valor de la media. En este caso el coeficiente de variación me da 0,3373. Bueno, vamos a resumir un poco lo que hicimos recién. En esta salida del programa tenemos, como pueden ver, dos medidas de tendencia central que son la media y la mediana. Entonces, me faltaría la moda en este caso. Eso lo podemos averiguar en la tabla que les mostré anteriormente. Fíjense que para la distribución de los pacientes geriátricos tenemos que el valor 7 presenta una frecuencia absoluta de 3 y lo mismo pasa con el valor 9. Entonces en este caso tenemos dos modas, o sea que es una distribución de tipo bimodal, ¿no? Y en el caso de la distribución de los pacientes que conviven con sus familiares, solamente tenemos una moda. En este caso, la moda es el valor 3, porque tiene una frecuencia absoluta de 4 y el resto de los valores de esa distribución tienen valores de frecuencia absoluta menores, ¿no? Menores que 4. Como ya saben, siempre que sea posible vamos a preferir a la media como medida de tendencia central de una distribución, ¿no? En este caso, como tenemos una variable cuantitativa, podemos calcular la media y por esa razón, para responder la pregunta del ítem E, vamos a basarnos en el valor de la media de cada distribución. En el caso de las medidas de variabilidad tenemos tres medidas, ¿no? O mejor dicho, tres valores, ¿no? El desvío estándar muestral, la varianza muestral y el valor del coeficiente de variación muestral. En este caso lo que corresponde, como el nivel de medición de la variable es dar razón, lo que corresponde es comparar los valores del coeficiente de variación, ¿no? Entonces, en el caso de los pacientes geriátricos, el CB era aproximadamente 0,2055 y para los pacientes que convivían con familiares, el CB es igual, o mejor dicho, es aproximadamente 0,3373. Entonces, a mayor coeficiente de variación, mayor es la heterogeneidad de la distribución. O lo que es lo mismo, es una distribución menos homogénea, ¿no? Menos concentrada en torno al valor central, que en este caso es la media, ¿no? Entonces la distribución de los pacientes geriátricos, al tener menor valor de CB, se trata de una distribución más homogénea, ¿no? Más concentrada en torno al valor de la media. Entonces es una distribución que es más homogénea que la distribución de los pacientes que conviven con sus familiares, ¿no? Y bueno, comparando los valores de media muestral, había dicho que la media para los geriátricos era de 9,5333 y la media para los adultos mayores que conviven con familiares era de 4,8667, ¿no? O sea que los pacientes geriátricos
en promedio demoran más tiempo o si quieren más minutos en recordar la lista de palabras que los pacientes que conviven con sus familiares. Otra aclaración que quería hacer a propósito de las medidas de variabilidad es que si ustedes hubieran comparado precisamente la variabilidad de estas dos distribuciones en función de los valores que corresponden para la varianza o para el desvío típico muestral, la conclusión que hubieran sacado, a la que hubieran llegado, era contraria a la que les comenté anteriormente, ¿no? En el caso de los geriátricos, el desvío estándar era de 1,9591 y para los hogareños el desvío típico era de 1,6417. O sea, los geriátricos poseen mayor valor de desvío estándar muestral, y en base a esa comparación de los valores de desvío típico, la conclusión sería, como decía antes, contraria a la basada en el valor del coeficiente de variación, ¿no? O sea que la distribución de los geriátricos vendría a ser más heterogénea que la de los hogareños. Lo mismo pasa con el valor de la varianza, ¿no? La varianza para los geriátricos es de 3,8381 y para los hogareños es de 2,6952, o sea, pasa exactamente lo mismo, ¿no? La variabilidad en ese caso corresponde a la distribución de los geriátricos. Pero como les comentaba antes, ¿no? Como el nivel de medición es de razón, lo que corresponde en este caso es comparar precisamente los valores de coeficiente de variación y no los valores de desvío típico o varianza muestrales. Por ende, si ustedes hubieran hecho la comparación en base a los valores de desvío típico o varianza muestrales, hubieran llegado a una conclusión errónea. Tengan en cuenta que los profesores que armaron este examen eligieron valores, digamos, de media y desvío típico muestrales para que el análisis en base a los valores del coeficiente de variación sea, o mejor dicho, la conclusión en base a los valores del coeficiente de variación sea lo contrario de la conclusión que hubieran sacado en base a los valores de desvío típico o varianza muestrales, ¿no? Por esa razón, siempre es importante que ustedes, aunque no lo pida el ejercicio, definan la variable, la clasifiquen y también determinen el nivel de medición, ¿no? Porque en el caso de que el nivel de medición hubiera sido intervalar, en ese caso sí era lícito comparar ya sea los valores de desvío estándar o varianza muestrales, ¿no? En ese caso sí era lícito, ¿no? Pero en este caso justamente, ¿no?, eligieron aquella variable, ¿no?, mencionada en el problema, ¿no?, que justamente tenía un nivel de medición de razón, ¿no? Para redondear lo que dice el ítem E de este ejercicio 2, tenemos que en cuanto al rendimiento, claramente los pacientes que conviven con familiares tuvieron un mayor rendimiento que los pacientes geriátricos, y en cuanto a la homogeneidad de la distribución, claramente, como decía, ¿no?, la distribución de los pacientes geriátricos es más homogénea en torno al valor de la media, ¿no? O sea que es una distribución más homogénea que los hogareños.